Mis primeros 15 años yo los viví en Janos, Chihuahua, un poblado que en el tiempo que yo estaba en esa edad no teníamos secundaria, no había preparatoria menos. Entonces yo llego a Ciudad Juárez siendo una adolescente con hijos menores de mis padres y que tenían el derecho de seguir estudiando, y se optó en mi familia de que los que siguieran estudiando eran los dos hijos menores, uno de ellos que terminó la carrera de arquitectura y mi otra hermana pues que no lo hizo, pero bueno, se les daba prioridad a los hijos menores. Yo llego a trabajar en una maquiladora. Mis primeros trabajos son como trabajadora de una maquiladora. Soy obrera y soy obrera por 7 años. Siendo obrera en la maquiladora, yo un día le llego a decir a mi papá que yo quería estudiar y al siguiente día ella estaba inscrita en una secundaria nocturna. Yo me levantaba a las 5 de la mañana porque yo a las 6 entraba a la fábrica. Y yo me iba a la escuela secundaria nocturna, salía a las 10 de la noche, luego ya llegaba, cenaba y luego el otro día me levantaba muy temprano para llegar allá. Y yo trabajaba y allá con el papel ahí enseguida, ahí estudiaba. Y así terminé mi secundaria. Después, con un gran apoyo de parte de la empresa donde trabajaba, solicité que quería seguir estudiando y me pusieron un maestro que me daba tutorías. Y yo hice la preparatoria abierta. Yo presentaba mis exámenes cada 15 días. Y yo tenía a todos los de la fábrica, unos me daban química porque había muchos ingenieros. Y había una maestra de un bachilleres que era maestra de química. Y todos los gerentes y todos los supervisores de esa fábrica fueron mis maestros, porque todos me daban tutorías dependiendo del examen que yo tenía que presentar. Y así yo decidí, ya para entonces yo ya tenía a mi hija, que lo mejor que yo le podía ofrecer a mi hija era el ejemplo. Y el ejemplo era que su mamá tenía que hacer un esfuerzo por ser una profesionista. Es el hecho de lo que uno logre, no lo tiene uno que lograr porque los papás lo quieran, o porque lo quiera el novio, o porque lo quiera nadie. Es lo que yo quiero ofrecerme a mí. Y yo me quise ofrecer a mí para ser un ejemplo de mi hija, que yo quería ser una profesionista. Termino mi preparatoria y entro un semestre, porque según yo iba a ser licenciada en la administración de empresas. Y estando ahí me doy cuenta que a mí las carreras que me apasionan es el derecho. Y yo decido mejor que me voy a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estudio la licenciatura. Termino mi carrera en 4 años y medio. Cuando yo era ya para entonces la líder del sindicato y yo tenía que trabajar y yo tenía que cuidar a mis padres y yo tenía que cuidar a mi hija. Yo todos los días iba a la escuela y cumplía. Ninguna clase a mí se me regaló. Y hay muchísimos maestros que están ahorita en la vida de la universidad y en la vida pública, y yo a todas mis clases iba. Desde las 4 de la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y sí se puede. Porque uno cuando tiene voluntad no necesitas ni un esfuerzo extraordinario en dinero, nada. Lo único que necesitas es voluntad. Porque si estudian, a lo mejor hasta se le puede dar a uno becas, como se logran por un promedio bueno. Pero y si no, yo creo que lo único que tenemos que decirle a la mujer es que todo lo que se proponga lo puede hacer.
igual empecé jalando cables, imagínense, yo veía la cámara y decía, yo quiero ser camarógrafa. Finalmente fui camarógrafa y luego fui de turno, directora de cámaras, fui haciendo varios puestos en los que hoy ya como productora, que finalmente me dieron productora de los noticieros del señor Armando. Ya llevo 15 años siendo su productora y de la Semana en Resumen y del Resumen Anual de Noticias. Y al final todo eso que tuve que hacer y que fui pues, aprendiendo poco a poquito y que la empresa me daba la oportunidad de hacer, lo que hago hoy pues, es bien básico, ¿no? Me ayuda porque al final tengo dirigiendo a hombres, a jóvenes, en los que a veces les pides algo y te dicen, no, es que no se puede, sí se puede. Entonces, toda esa participación que he llevado durante unos 23 años trabajando con la compañía me ha ayudado a hacer lo que soy ahorita y ser más fuerte, porque no ha sido fácil, ha sido pues ir escalando, ¿no? Y como dice la maestra, no se puede. Tú quieres ser lo que quieras ser, madre de familia, profesionistas, si vas a ser igual, vas a limpiar un lugar, hazlo con cariño, hazlo con amor, porque al final el hacer las cosas con esa pasión, yo creo que al final el reconocimiento es grande, sentirse que podemos hacerlo y que podemos destacar y dejar esa lucha, ese paradigma de decir es que soy mujer y puedo ser. Yo ya estoy tratando de cambiar eso, ¿no? De decir hay equidad, hay igualdad. En mi caso pues yo decidí no tener hijos, no tener una familia, pero sí tengo una familia, tengo hermanos, tengo hermanas, primos, sobrinos, en los que han depositado la confianza en mí de las cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer bien. Me equivocaré en el camino, como todo el mundo, pero esas equivocaciones yo creo que nos hacen ser más fuertes y destacarnos en la sociedad. Participar en una empresa como la que Canal 44 no ha sido fácil, obviamente participas con mucha gente, ideas, con posicionamiento difícil, inclusive pues ahora con la época de los millennials, que fue la que vivimos todos en general, la época más difícil, pues inclusive pleitos con compañeros, porque no todos podían entender lo que tú querías como productora, ¿no? Al final, hoy ya como participo como reportera, me ha ayudado a ver las cosas distintas, porque yo pues como productora estaba acá en casa, en la cabina, perdón, diciéndoles qué hacer a los reporteros, y a lo mejor decía, bueno, a lo mejor les estoy exigiendo de más. Es cuando yo pido participar como reportera y pues bueno, ya me gustó y ha sido muy padre, porque al final la comunicación, si ustedes quieren llegar a ser comunicadoras, adelante, son muchos los puestos que pueden hacer, no nada más es ser conductora, reportera, puede ser directora, puede ser escritora. Los medios de comunicación son fascinantes. Si tienen oportunidad de leer y si quieren llegar a hacerlo, adelante, porque comunicar es una pasión y te llena porque al final compites con otras empresas y saber que llegaste primero a un evento y que fuiste el primero es genial, te va llenando, ¿no? Manejas también mucha competencia y hay que hacerlo, ¿no? Porque por eso al final del día que sabes que perteneces a un grupo que es el número uno, traes esa carga, ¿no? Y recuerdo una de mis jefes que nos decía, licenciado Silvio Cabal, es que yo quiero llegar hace unos 6 años a que las empresas transnacionales vengan y me busquen. Yo decía, ¿cómo quieres hacer eso? O sea, era una presión y empezamos a medir los llamados ratings y ser parte de ello y hacer cambios y ver qué le gustaba a la gente, qué no le gustaba a la gente, y al final nos posicionamos. Tenemos ya 6 años siendo el número 1 cuando estábamos en ceros. Y ha sido muy interesante porque participas con mucha gente, participas con hombres, mujeres, talentosos también, porque somos un equipo. Hacer equipo también esto nos lleva a ser partícipes de algo bien importante como es una empresa. Hace algunos años, cuando empezaba, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tenía que hacer una entrevista a don Arnoldo para hacer una clase. No pude. Entonces me acuerdo que me dijo, pues a llorar con cada perla. Y luego le dice, yo me le quedé viendo y me dice, de esto vas a vivir a ver. Entonces, yo quiero sí dejarles un comentario. Hay que actuar, hay que dejar, porque si está ahí, ay, pobrecito, ¿qué podemos? El pobrecito hay que quitarlo. De ser mejor. Me impactó un poquito que decía la subsecretaria, yo decidí ser madre soltera. Yo decidí, me dice Perla, dice, yo decidí no tener hijos. Se fijan, ahorita las mujeres ya tenemos poder de decisión, que es algo que antes decidían por nosotras.
Entonces hemos visto el cambio del rol de la mujer en la sociedad, lo mejor, porque quiero ser el mejor ejemplo para mi hija. A las que no tenemos hijos, queremos ser el mejor ejemplo de donde estamos, en la trinchera donde estamos, en el lugar donde estamos y para quien trabajamos. ¿Sabe? Muchas gracias.